Mark One no fue el primer candidato a dirigir El Retorno del Jedi. El primer Hero no lo vimos en pantalla nunca, porque es el de la secuencia eliminada que está Luke en la cueva. El retorno, para mí, creo que es el final de un viaje donde se conjunta todo y donde todo toma su mayor perfección a la hora de hacer Star Wars, en muchos sentidos. Y en los planes de Lucas, es verdad que estaba a continuar la saga, según él quería hacerlo, con los personajes más mayores dentro de X años, ¿no? Ese era su plan, que luego pues decidió que era mejor hacer episodio 1, episodio 2, episodio 3 y terminar vendiendo la empresa Disney. De hecho, Lucas, a raíz del Retorno del Jedi, cortó las licencias para que nadie se metiera en ese terreno. Poder disfrutar años después de un 40 aniversario, sabiendo que Star Wars nos va a pasar por encima a todos, es algo que en el 87, no me voy a ir muy lejos, nadie se podía imaginar. Entonces vamos a empezar a jugar, aunque ya os hemos dado una pista. El Retorno del Jedi tardó más en estrenarse en España. Lo bonito del Retorno del Jedi es que se estrena en Estados Unidos el mismo día que se estrenó Star Wars. Y aquí en España pues tuvimos que esperar hasta el 21 de noviembre, y los cines estaréis cansados de ver fotos también de cines españoles en Barcelona, en Madrid, con colas y colas para ver la película. Los catálogos jugueteros de 1984, 1985 y 1986, que es la última vez que aparece Star Wars ya en distribución, las figuras de Star Wars en distribución. Pero ahí lo veis, o sea que desde el 83 hasta el 86 en España, un país pequeño, fuera, todavía en esa época estábamos un poco desconectados del mundo, sin internet, Star Wars logró sobrevivir 3 años. A mí me parece increíble que todavía en el 86, pensad hoy en día, es imposible que 6 meses después encontréis una colección de nada que se haya estrenado en cine, de nada. O sea, que se mantenga, que se venda, que se demande. Es así, y esto solo lo ha conseguido Star Wars. La peli, lo sabemos todos, fue dirigida por Richard Marquand. Lucas acabó hasta las narices de ILM, de Fox y de todo el mundo en episodio 4 y decidió que él no iba a dirigir más hasta que dirigió en episodio 1. Lucas tuvo que meter más mano de la que le hubiera gustado, y lo bueno de la peli es que sigue recaudando todavía, y esto es la última cifra oficial que encontré, lleva 482 millones de dólares recaudados desde su estreno, después de pasar por reestrenos, ediciones especiales, el reestreno del 40 aniversario aquí en España ni lo hemos catado, no vamos a hacer polémica de por qué. Mark One no fue el primer candidato a dirigir El Retorno del Jedi. El primero fue Steven Spielberg. Spielberg quería dirigir Star Wars directamente. O sea, no es que Spielberg ya le dijo que lo quería hacer, pero no pudo. ¿Y sabéis quién tiene la culpa de que Spielberg no pudiera dirigir El Retorno? Los títulos de crédito de Star Wars. Spielberg estaba agremiado al gremio de directores y no podía participar un director agremiado porque había sido expulsado George Lucas por poner los créditos al final en vez de al principio, que era la tradición en Hollywood. Y otro candidato, efectivamente, fue David Lynch. Los estudios se aprovecharon de Spielberg, se aprovecharon de Lucas, se aprovecharon de toda esa generación de directores, en el sentido de que ellos sí sabían hacer cine y las corporaciones que estaban comprando los estudios no. Y ellos lo que buscaban era romper ese yugo, ¿no?, al que ya les querían empezar a someter. Pero Spielberg fue un candidato, y yo creo que a Spielberg esa espinita no se le ha quitado todavía de hacer Star Wars, y ojalá veamos un Star Wars de Spielberg. Bueno, episodio 3 tiene una parte suya, el duelo. Si en episodio 3 os veis el making of de los DVDs, sale y lo dice Lucas: hay que hacer esto así porque Steven quiere que lo hagamos así. Star Wars, la original, ganó unos cuantos, estuvo nominada a Mejor Película y ganó unos cuantos, pero ¿cuántos ganó El Retorno? Ganó un Oscar, ¿vale? ¿Qué Oscar ganaron? Ganaron el premio especial. De hecho, en esa ceremonia de los Oscars ganan entre todos varios premios, porque aquí también entra a jugar E.T. Y con E.T. también está Dennis Muren, y también se lleva... E.T. es la ganadora realmente del Oscar a los efectos visuales. Ellos ya se quedaron con el premio especial de la Academia precisamente por la escena de las motojet. Ben Bart ya se había llevado por el sonido el premio especial, por los sonidos de Star Wars. O sea, después de haberse pasado horas y horas grabando un cable de alta tensión, o grabando el ruido de un coche, o grabando todo esto que luego ha dado vida a la galaxia, a Ben Bart ya se lo tuvieron que dar, era imbatible en 1977. Murren y Edlund ya en el 80 ya tuvieron el mismo galardón. O sea, eran los tiempos de oro de ILM.
Y eso que aquí tenían el montaje también en esta, que fue el primer montaje digital que lo monta George Lucas con el sistema de edición no lineal. Y eso también es súper avanzado para entonces, para el año 84. Por eso os decía antes, el Retorno del Jedi es la cima de esos efectos especiales de Star Wars. Mientras tanto han hecho El Arca Perdida, mientras tanto han hecho ET, mientras tanto han hecho todo lo que se les ha puesto por delante. Porque a partir de Star Wars pasan del almacén Warrington con el polígono industrial a San Francisco. Os voy a proponer una pregunta sobre Tippett. Para mí, ya os lo he dicho, es un genio. Yo creo que es uno de mis personajes favoritos del metamundo de Star Wars. Tippett fue el responsable del Rancor, de hacer el Rancor, ¿vale? Y fue tan responsable que un día se lo tuvo que llevar a comer. El Rancor en una toma se le quedó atascado y se tuvo que ir a comer con el Rancor porque no lo podía sacar. Tú imagínate lo que es estar por ILM con el Rancor, que el Rancor realmente es esto. O sea, en algunas escenas el Rancor es una marioneta, o sea, es él moviendo la marioneta y tal, ¿no? Que es sus fuertes de Tippett, el tema del movimiento de las criaturas. Rancor es verdad que en una primera instancia iban a hacerlo que fuera Tippett disfrazado. Se iban a hacer un traje que no funcionó. Le pasó lo mismo que al Wampa. El Wampa en primera instancia en el Imperio Contraataca no funcionó. Por eso solo vemos el brazo, porque es lo que se pudo rescatar de todo aquello. Todos sabemos la historia de que el sable de Luke se cambia de color en el Retorno del Jedi porque azul contra azul la cosa no cuadraba. Hace un tiempo hubo una anécdota muy divertida por Twitter. Una casa de subasta muy conocida dijo que iban a subastar el sable original que se había utilizado en la película. A lo cual Hamill, que es de profesión troll, dijo, oye, cuidado que en la película había muchos sables y muchos no se utilizaron y todos son muy parecidos. Con lo cual la subasta hizo... En el Retorno del Jedi sabéis que se produce también el cambio del modelo de la empuñadura, pero la pregunta es esta que os pongo. ¿Cuántas variantes existen documentadas de la película hasta ahora del sable de Luke? Hay 5. Hay 3 stun y 2 giros. Los stun están sacados del de Obi-Wan y son, justamente el stun es el que lleva en la batalla de Tatooine, cuando están luchando, lleva un stun y lleva otro que es el que lanza R2D2. Los stun tienen mucha miga, pero los Hero también. Realmente el Hero solo lo vemos en un momento de la película. Cuando lo coge Vader, ese es el momento en que más vemos el stun. El primer Hero no lo vimos en pantalla nunca, porque es el de la secuencia eliminada que está Luke en la cueva. Al revés, el primero es el de Endor y el segundo es el de la secuencia eliminada. Esa es la última versión y curiosamente el que ha trascendido, como se hizo después la secuencia, el que hemos visto siempre en fotos, el que hemos visto siempre en exposiciones, el que cogió Master Réplicas para hacer su versión, el que ha cogido FX para hacer su versión, es el que no vimos nunca en la pantalla. Entonces es así, Luke Skywalker llevó 5 sables. ¿Por qué se mantiene vivo Star Wars durante tantos años? Por los fans. O sea, que nadie diga lo contrario. Las mejores documentaciones, las mejores investigaciones, los mejores artículos van a estar siempre hechos por fans, de verdad. Incluso los libros oficiales que tenéis, muchos de los que los escriben son o han sido fans de Star Wars, porque las pechadas que se meten son tremendas. Yo recomiendo siempre, hay un libro que os podéis descargar, yo lo puse alguna vez por Twitter, que es la Biblia de los lightsabers, donde está documentado frame by frame de es este sable, es esta pieza, esto está aquí, esto está allí. ¿Qué tienen en común ET y la princesa Leia? La misma actriz que puso los sonidos a ET, la voz a ET, es la misma actriz que puso la voz a Leia cuando está con el casco, con la negociación con Jabba. Son pequeñas cosillas que te llaman la atención, que dices, joder, ¿y esto pues, qué pasa aquí? De repente ves el nombre en ET, ves el nombre en Star Wars y dices, esta chica que ha hecho. Otro dato asombroso, ¿no?, que tenemos en ese sentido, que han pasado 40 años y siguen saliendo cosas, y te sigues enterando de cosas. Entonces siempre sale algo nuevo, siempre hay algo. Yo todos los meses aprendo alguna cosa nueva que no sabíamos y que ha aparecido en un archivo, ha aparecido en un libro, de repente en casa de alguien, en el trastero de su abuelo, ha aparecido un modelo de una maqueta que todo el mundo daba por desaparecido. Bueno, la historia de la Estrella de la Muerte original la tiene un coleccionista, recuperada de un vertedero. O sea, pensad que cuando se acabó Star Wars todo fue al vertedero. El archivo es posterior. De hecho, antes hablaba Jesús de la edición especial que hubo que escanear cosas. Eso fue una labor titánica, porque había muchas cosas que ya no estaban. De hecho, hay cosas que son réplicas de la original dentro de la edición especial. Sigamos con Jabba, que es uno de mis personajes favoritos, la corte de Jabba, de las escenas favoritas. ¿Cuántos marionetistas manejaban a Jabba? Jabba es una obra de ingeniería, 3.
3, y uno era Mike Edmonds, que es el que movía la cola porque es el único que entraba. O sea, estas son cosas que a lo mejor a día de hoy no se lo dejaban hacer. Y Java lo manejaron 3 personas. Java es una obra de ingeniería que es increíble, que es espectacular. Y por Dios, que nadie vea el Retorno del Jedi, Star Wars o Imperio Contraataca en 4K. No se ve, porque se pierde toda la magia. Yo entiendo, a mí es verdad, me gusta ver una réplica del casco de Vader y ver que dentro es fibra de vidrio, que no tenían pasta para pulirla. Que es que en Star Wars en la original se llegó a ese punto, pero no me gusta verlo así en la película. No me gusta ver a un Stormtrooper que le ves la cinta aislante aquí. Queda feo, queda mal, rompe la magia. Pues con Java igual, Java en 4K, no, es goma. Otra fácil. ¿Qué edad tenía Ian McDiarmid cuando interpreta a Palpatine? Pensás que lleva interpretando a Palpatine 40 años. Tenía 37. Ya nuestra imaginación es un tío mayor, porque va de mayor, va de señor mayor. Yo lo decía siempre, yo tenía un tío que subía a su casa a verle y me digo, parece el emperador, sentado en el sofá con la manta puesta. Aprovechar la Celebration para ir a verlos, para conocerlos, para saludarlos, para charlar con ellos. Para los de la generación que disfrutamos de la trilogía original, del universo expandido y de toda esa época, nos quedan ya pocas oportunidades. Pensad que la próxima Celebration es 2025 Japón. ¿Y quién llegará a Japón ya? Esto ya es como los inmortales. El Imperio Contraataca nos trae los Speeder, pero el Retorno del Jedi nos trae los A-Wing, los B-Wing, los Interceptores, nos trae un montón, las lanzaderas Tidirium, las lanzaderas Lambda, mejor dicho, nos trae un montón de naves, nos trae un despliegue artístico brutal. ¿Cuál es la velocidad máxima del ala A en atmósfera? O sea, esto sería la pregunta completa, en atmósfera. A mí esto siempre me ha hecho mucha gracia. Digo, estos datos, ¿quién los pone? ¿Sabes? Ponle 1300. Pero, tío, ¿tú 1300 kilómetros hora? 1300. Venga, vale. Y seguimos con las naves. Chicos, el nombre completo del B-Wing. El B-Wing, en el universo expandido clásico, retomado, inspirándose en los juegos de rol de Western Games y demás, estaba diseñado por el almirante Akbar y por otros ingenieros rebeldes, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Como nos gusta cambiar las cosas, a partir de Rebels, el B-Wing está diseñado por un calamariano que se llama Quarry, en honor a Ralph McQuarrie. Entonces ahí le dieron una vuelta de tuerca más, pero siempre partiendo de la base de que tiene que ser un caza potente y un bombardero. Realmente la función del B-Wing es ser un bombardero. ¿Y estos quiénes son? Son el director y el productor. Robert Watts es uno de los primeros trabajadores de Lucasfilm. Se ocupó de la segunda unidad de Una Nueva Esperanza, cuando llevan justos de tiempo. Él dirige esa unidad. Se ocupó de localizar los exteriores del Imperio Contraataca, de Indiana Jones y la Última Cruzada, del Retorno del Jedi, el Imperio, el Templo Maldito y demás. Y es una persona que ha estado muy ligada a Star Wars. Dave Prowse acabó llevándose mal con Lucas, principalmente, y la gente de Lucasfilm, porque hay una entrevista suya después de Star Wars, inmediatamente después de Star Wars, en la que dice que le gustaría que en la continuación Luke Skywalker fuera el hijo de Darth Vader. Y le acusan muchas veces de ser una persona que filtra noticias a la prensa. Entonces, llegados a este punto ya en el Retorno del Jedi, le excluyen un poco del rodaje y contratan a otra persona para hacer ciertas tomas. Y Prowse se pasa casi todo el rodaje del Jedi vestido, pero sin actuar. Esto es cuando se hacían catálogos con las figuras, para que babearas, y esto es marketing. Esto eran promociones locas, por 6 figuras una gratis. Te habías dejado una pasta, en las figuras. ¿Cuántos catálogos había? Ya habéis visto que uno por lo menos teníamos. De figuras, no pósters, catálogos. En España salieron dos catálogos. Salió el primero tiene la misma estructura que tiene el POC de Imperio Contraataca, es un desplegable, es como una sábana. Y el segundo es justo el que ha traído Jesús. Y bueno, chicos, poco más ya por mi parte. Y yo, como siempre, pues que nos escuchéis a las buenas gentes que hablamos en estos programas, por si no nos conocéis, que creo que sí. Y me da que sí. Y que paséis un buen rato escuchándonos, sobre todo, ¿vale? Que esa es siempre la idea de hacer todas estas locuras y pasarnos madrugadas grabando. Yo nunca he terminado una fosa una tarde.